¿de acuerdo? El Proteus, para crearse una ALU básica, ¿no? Haciendo primeramente un sumador, ¿no? Y utilizando bloques funcionales como en este caso. Para el manejo de esto, la próxima semana vamos a hacer este laboratorio en realidad, pero para el manejo de esto existen herramientas de crear subfunciones, subcircuitos, por eso el nombre, subcircuitos, circuitos pares y todos hijos, se puede decir. Les voy a pasar un videito para el manejo de esto y puedan hacerlo. Y hacer el sumador básico, el sumador completo, ¿no? En base a los sumadores básicos. Este es un sumador ya completo. Todo esto lo pueden hacer en un solo circuito. Ya tenemos sumador completo y de varios bits. Y si ya tengo sumador completo de varios bits, podría hacer sumas y restas también con el análisis de complemento a 2, ¿no? Ya hemos visto, ¿recuerdan cómo funciona el complemento a 2? Un inversor, un negador. Mediante, si yo quisiera hacer una compuerta y sacar su negado mediante XOR. Control de paso, que es las compuertas AND. Y todo en conjunto ya podría armar como una unidad aritmética lógica. Un circuito complemento a 2 tenemos, y tendrían que armar este circuito, ¿no? Donde podían utilizar dos argumentos, X, Y, las señales de control, y con este control obtener el resultado, ¿no? Quiero hacer la suma, tiene que sacar la suma. Quiero hacer la resta, entonces quiero hacer el XOR entre estas dos, entonces el XOR tiene que... Entonces, por ejemplo, si yo tengo señales de control 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas posibles operaciones puedo hacer con 5? Y este va a ser, por así decirlo, mi set de instrucciones. ¿Qué instrucciones puedo ejecutar? Mi unidad básica, mi ALU básica. Ojo, circuitalmente hablando, o en componentes, existe ya una ALU como chip, una ALU básica. Existe para la adquisición, pero ¿para qué si podemos simularlo? No es nuestra tarea construir un chip. Nuestra tarea es tratar de manejar y saber cómo funciona y cómo estructurarlo, ¿no? Y ahí están las tareas que deben hacer. ¿De acuerdo? Bueno, este va a ser, pero previo a esto necesito enseñarles a un poquito a hacer los negocios de exploración. Pero va a ser nuestro primer laboratorio. Lo voy a colgar más un momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, por favor? Nadie ha dicho nada. Bueno, miren, se clasifican los procesadores tanto por velocidad, acceso a memoria, cantidad de memoria que puede manejar, pero principalmente es la palabra de datos, el bus de datos que nos caracteriza. Los que estamos manejando por ahora son de 8 bits, sea el microprocesador el 328 de ATMEL, o sea el PIC 18, 25, 45, 50, son de 8 bits. Hay otros procesadores que son de 16 bits y otros de 32 bits. Les comento que nosotros podemos acceder a un procesador de 32 bits, como es el procesador de el Arduino Due, no sé si lo conocen, el Arduino Due. Es de la línea ARM, ¿no? He preguntado, está creo entre sus 200 o 150 bolivianos la tarjeta. Es mucho más cara que el Arduino Mega, pero es de 8 bits, de 32 bits y es extremadamente muy veloz. Lamentablemente, como ya está inmerso en una tarjeta y no lo podemos utilizar para más que eso, entonces difícil que podamos hacer experimentos con procesadores de 32 bits. Sí podemos utilizar un simulador, ¿no? Como en el Proteus pueden acceder a simuladores de 32 bits o simuladores de 16 bits, pero experimentalmente hablando, prácticamente hablando, la mayor cantidad de los procesadores que ustedes estén manejando van a ser de 8 bits. ¿Esto por qué? Son procesadores flexibles y que cumplen los requisitos suficientes para aplicaciones
como en este caso aplicaciones generales. Si van a manejar pantallas, necesitan procesadores de mayor cantidad de bits, es decir, pantallas de LEDs, ¿no? Entonces es mejor seleccionar un procesador que maneje gran hardware, ¿no? Eso sí, les recomiendo. Una de nuestras prácticas va a ser el manejo de pantallas de LEDs y como pantallas LCD, pero los mismos procesadores o las mismas pantallas ya tienen su propio microcontrolador, ¿no? Un procesador que se encarga de eso. Lo único que nosotros tenemos que es mandarle la instrucción, hazme esto, ¿no? Y el otro va a estar trabajando en procesar y ejecutar esa instrucción, ¿no? Debes mover este dato en esta posición y quiero que aparezca este carácter. El procesador que está dentro de la pantalla se va a encargar de la traducción total. Hay una idea un poco equivocada que los microcontroladores se los puede utilizar para cualquier cosa. No ha sido su naturaleza, les comento, no ha sido su naturaleza aparecer para ser utilizados para cualquier tarea. No, han sido desarrollados específicamente para tareas, aunque sea repetitivo decir, específicas. Por eso les comento, en la presentación habla de la línea o de la empresa Apple, que ha invertido en la tecnología ARM, ha invertido en esa tecnología para que creen este tipo de microprocesadores, pues los quería utilizar específicamente para sus iPad, los pequeños, ¿no? Los MP4 que los conocen ustedes. Solamente para esa tarea, más no hacía otra cosa más. Lo único que tenía que es recibir pulsos de entrada y salida, pasar esos datos, manejar la pantalla y manejar un decodificador de MP3 o MP4 hacia la pantalla. Eso es lo único que hacía. O sea, esa tarea no la podías reprogramar porque ese era su objetivo. Y por eso es que todo se ha reducido en un solo circuito. Hoy en día están apareciendo nuevas tecnologías en los celulares, de tal manera que no solamente están desarrollados para presentar sonido o una imagen en la pantalla, sino para otras tareas más. Y estos procesadores están haciendo que evolucionen, no solamente para tareas específicas, sino para tareas flexibles, que puedan ser reprogramadas o reutilizadas para otros, pero su hardware es reducido y mínimo. Por eso es que está pasando esto, ¿no? Y los procesadores, por ahora, su limitante es el hardware que manejan los microcontroladores. Los que vamos a utilizar, vuelvo a recalcar, solo son de 8 bits. Eso lo pueden ver, ¿no? No interesa mucho de la cantidad de datos, la cantidad de direcciones por hora que manejen. No es para nuestros recursos lo suficiente. Espero haber aclarado eso. ¿Alguna consulta extra? Inge, disculpe, con respecto, ¿y cómo se va a llevar el curso? O sea, las puntuaciones, Inge, ¿nos puede explicar eso? Eh, Miren, está desglosado a 9 laboratorios, básicamente, y un proyecto, ¿no? Tengo las guías, ya las tenía, pero quería, en principio, eso es bueno, ¿vale? Se van a hacer estos laboratorios y un pequeño proyecto al final. Esperemos terminar hasta antes, en la primera quincena de noviembre, eso estoy esperando. Pero lo lamentable es el acceso a su hardware que ustedes pueden tener. Y teníamos que definir, ojo, teníamos que definir si vamos a utilizar la tecnología Arduino, en este caso los ATmega 328 o PIC, ¿de acuerdo? Las guías que he desarrollado, por si acaso, estaban basadas en microcontroladores PIC, pero todo lo que se haga en PIC también se puede hacer en ARM, exceptuando un puerto, que es el puerto USB, y lo demás sí se puede hacer. Eh, no sé, ¿en qué han quedado ustedes? ¿No? ¿Cuál es su opinión? ¿Quieren hacer en AMD, ATmega 328 en la familia ATmega, o quieren hacer con PICs? En este caso, Inge, ¿nos tendríamos que comprar el microcontrolador? Sí, para hacer las prácticas necesito que se adquiera un microcontrolador y un programador, ¿no? Eh, los microcontroladores PIC
tendrían que adquirir el PIC 182550 o el PIC 4550, ¿no? Voy a compartir mi pantalla antes de una ventana. Es esta, aquí está. Los PIC 4550 son estos. Son los que sí van a poder acceder mucho más rápidamente, más fácil. Y mientras el Arduino, así como tal, el ATmega, ATmega, lo pueden extraer del mismo Arduino, pero tendrían que tener dos Arduinos a la vez, ¿no? Lo lamentable del PIC es que tienen que tener también un programador o construirse un programador, el ISP, para poder programar, ¿no? Ahí existen muchos programadores. Aquí pueden buscar en internet el IS, ISP, ISP, Circuit Serial Program, ISP de PIC. No, hay circuitos que les pueden permitir hacer su probador y de hecho el mismo, si tienen un Arduino pueden trabajar con él, ¿no? Para hacer su probador ISP. También del microcontrolador, ¿no? Por ahora, hasta mientras pueden adquirir el microcontrolador, las primeras prácticas las vamos a hacer simplemente con el simulador del Proteus, ¿de acuerdo? Pero todas las prácticas también yo voy a sacar un videíto para que vean su funcionalidad. Para todas las prácticas, un pequeño video. Ojalá podamos alcanzar. La última práctica o el proyecto básicamente va a ser el manejo de varios dispositivos con un micro único. Por así decirlo, el control de 6 servomotores, o el manejo de una pantalla LCD por intensidad de luz, ¿no? Con un sensor analógico, o si no, el manejo del control de nivel, por decirlo, un sensor analógico y motores de corriente continua. Así, un pequeño proyectito de aplicación del microcontrolador. ¿Está bien? Sí. No, no, no. Depende de si lo pueden conseguir. Te refieres a esto, ¿no? De la María Auxilium, ese, ese te refieres, ¿no? Debe ser uno de estos. ¿Dónde está? Mm, no es esto, es uno pequeñito. No, hay otros. ¿Cómo se llama? Sí, no, no es el mismo. Este debe ser, ¿no? Este. En algunos casos, algunos soportan varios. Este debe ser. Eso. Habría que ver entre sus características si soportan espionaje. ¿Por qué? Porque para los PICs necesitas tensiones de más de 5 voltios, 12 voltios. ¿De acuerdo? Y por ello necesita un multiplicador de tensión mediante capacitores, los hace. Un pequeño, antes debe elevar la tensión a 12 voltios. Puede ser que maneje el protocolo, es que no sea posible. El problema es el multiplicador de tensión. Y aquí no veo capacitores o algo por el estilo que pueda elevar la tensión a 12 voltios. Por eso es, ¿no? Otros sí, ¿no? Deben tener seguramente otros capacitorcitos de elevación o multiplicador, un pequeño multiplicador de tensión necesitas para ello. Sí, sí.
Eh, Igual, de todas formas, como les decía, yo tengo como 4 programadores que deberían estar ya en las oficinas del prefacultativo, pueden recogerlos de ahí para operar. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo que- ¿Qué? ¿En qué horario está en su? No, todos los días en la mañana, hasta las 2 de la tarde. Si no estoy yo, mi secretaria le piden, no, yo voy a decir que les entregue. Sí, de lunes a viernes se está atendiendo en el prefacultativo. Claro que al guardia le tienen que pedir permiso para subir al prefacultativo. Yo dejo el encargo para que los puedas recoger. Bueno, serán los 4 primeros que se recogen los que van a tener ese equipo. Bueno, entonces creo que nadie está con ganas de aprender, Ingeniera, ¿no? Dígame. buenas tardes. Yo quería dar una opinión y es que yo pienso que deberíamos utilizar el PIC, ya que creo que todos ya sabemos cómo se usa el Arduino y sería bueno que aprendamos algo nuevo, ¿no? Y que podamos Ya. tener más habilidades para Les voy a trabajar. comentar algo bien interesante, ¿no? Solamente, ¿por qué es de mí el interés de que aprendan el Arduino? En realidad, el micro Arduino, no el ATmega 328. Les había explicado en esta presentación que ha sido Microchip quien ha comprado la marca Atmel, ¿no? Atmel se basaba principalmente en la línea Intel, tenía su microcontrolador clásico, famoso, que era el 8051. Ojo, no voy a cambiar lo que ustedes digan, ¿no? Pero quiero comentar, el 8051, que ha tenido años de éxito y todavía hasta hace unos 10 años atrás se seguían utilizando, pero ellos han evolucionado también con la velocidad de procesadores RISC. Microchip en esa época también, pero ha apuntado más que todos los procesadores micro RISC, ¿no? Atmel todavía estaba en CISC y Microchip estaba en RISC. Pero Atmel ha profundizado mucho más o ha invertido mucho más en la robustez del microprocesador y ha crecido tanto que en garantía y en robustez le ha ganado a Microchip. Le hacía competencia, no tenía todas, pero ha sido este proyecto de la línea Arduino quien ha elegido de los procesadores más accesibles. Y estos son los que realmente han garantizado su robustez, han sido Atmel, por eso los han seleccionado. Si ustedes notan, ustedes pueden agarrar un microcontrolador o una tarjeta Atmel y pueden palparla, tocarla sin necesidad de que por estática puedan quemarse, ¿no? Ustedes la estática la van a estar manejando y como si nada. Y esa es la razón robustez que tenía. Mientras los microchips nunca han tenido eso. Bastaba que tocaras, eran muy sensibles estáticas, se borraba su código de memoria. Y sigue pasando esto, ¿no? Con los mismos controladores PIC 18, sigue pasando. Creo que simplemente es por la tecnología de cómo se fabrican, aunque todos los fabricantes ya no son originales, sino son eh, chinos. Todos los productos que manejamos son chinos, los que vienen para el desarrollo. Entonces, solamente por eso les comentaba. Y esto a modo de experiencia, porque me ha pasado, y pueden preguntar aquí en otro caso, los más robustos y los más fuertes son los Atmel. Y otros que van a aparecer posteriormente, ¿no? Van a partir de esa línea. Uh, no sé por qué, y ustedes por qué opinarían, por qué Microchip ha comprado Atmel, porque le estaban ganando el mercado. Y me harto más todavía porque estaban apareciendo las tarjetas Arduino. Por eso ha adquirido, los ha comprado. Si no, ¿para qué? ¿No? Sus microcontroladores están desapareciendo. Pero por ahora, para manejo de plástico, vamos a utilizar entonces el PIC. Entonces, les pediría que vayan adquiriendo, sea el PIC 182550, 18F2550 o el 4550. ¿No? El 4550. Uh,
esto hay mucha información hoy en día, ¿no? Son considerados uno de los más flexibles. Lo bueno que tienen puerto USB es su gran ventaja, y procesadores mayores, ¿no? Tienen también un procesador interno, un cálculo numérico, mucho mejor. No nos vamos a centrar, estas dos clases han sido así nada más, por si acaso, estas dos clases de primer laboratorio. Luego nos vamos a centrar en la programación. También necesito que se instalen, sean dos paquetes o tres programas de instalación. Les he pasado, no sé si han visto en la primera hoja, dice material de referencia, accesos al software. ¿Se está viendo mi pantalla? Ya, accesos de referencia, tanto a la línea microchip, ¿listo? El MP Lab, quisiera que se descarguen, vamos a aprender a manejarlo. Y o si no, es este software, ¿no? El PIC-CC, el micro C. El que más maneja, el más fácil para manejar es el micro C, pero a mí me encanta mucho más manejar el PIC-18, el MPLAB X. Es el mismo fabricante quien ha hecho esta interfaz, este IDE, entorno de desarrollo integrado, para el manejo, programación, ¿no? Y sería importante para mí que se adquirieran, si no lo hagan conmigo, adquirieran este programador PIC-3. El PIC-2 existe en el mercado, pero sigue siendo casi el mismo costo, el PIC-3, ¿no? También el ABR Studio, les decía que si pueden manejarse, si no, bueno, cualquier cosa. Aquí hay unos libritos que les van a servir para manejo de solución de microcontroladores. También en este apartado, voy a ir publicando, ¿de acuerdo? Algún material extra que necesiten. ¿Está bien? Por favor, vayan revisando cada vez estos para ver esos accesos. Está bien, Y bueno, es todo. Por hoy quedaremos en eso. Esta tarde voy a publicar la guía del laboratorio 1. ¿Listo? Y vayan haciendo. No creo que necesiten mayores ayudas, pero... Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. Yo pienso que es mejor el Arduino por lo que ha explicado. No sé si alguien más me apoya o... Yo creo... Digo, como les he dicho, no voy a cambiar mucho lo que ustedes definan por el tema del material. Si nosotros aprendemos a programar en lenguaje C, y la próxima va a ser que es lenguaje de programación, por si acaso, desde ensamblador, vamos a ver un poquito de ensamblador. En realidad la materia de micros debía ser ensamblador, pero no es posible con el poco tiempo que se tiene. Entonces, avanzar eso, vamos a entrar directamente al lenguaje C. Si aprendemos C, y con microcontroladores, también lo pueden hacer en cualquier familia, no necesariamente tiene que ser PIC o microchip Atmel, puede ser Motorola, puede ser Philips, o sea, casi todos los procesadores van a manejar el lenguaje C para ello. Ya les había mencionado que los mismos microcontroladores se están desarrollando de tal manera que optimicen el código en C. Es importante que ustedes aprendan bien a manejar el C y el ANSI C. Por si acaso, bájense el estándar ANSI C. ANSI C. Son guías, o sea, de instrucciones del ANSI C, el estándar ANSI C. Tienen que aprender. Si se van a dedicar un poco a programación o les gusta programación, deben conocer el ANSI C. Ya que cualquier instrucción, o sea, este estándar dice que cualquier compilador, sea de cual sea marca, lo que sea, tiene que cumplir estas instrucciones. Y solo esto. Si ustedes pueden hacer un algoritmo utilizando solamente estas instrucciones, entonces lo pueden hacer para cierto microcontrolador como para otro más. De ahí definen, ¿no?, las marcas de compiladores. Por ejemplo, Turbo CX se conocen, o Borland C, o C++, o C++. O sea, no estoy hablando de C++, sino de Delphi C, o de Kilix, cualquiera sea el compilador de la marca que desarrollen, debe cumplir el ANSI C. De tal manera que ustedes manejan
ese lenguaje o conocen qué instrucciones le pertenecen y utilizan solamente estas, pueden agarrar ese código y lo pueden llevar a otro compilador. Y simplemente lo ejecutan y se va a compilar sin mayor dificultad, sino que ajustes de datos tal vez en algún caso. Por eso es importante en este caso. Y todo lo que hagamos, por si dudas, todo lo que hagamos se va a basar en eso, por si acaso. Se va a basar en ese estándar. Vean, en aquí, ¿qué dice el ANSI-C? ¿Qué estructuras existen? El for, why, por ejemplo, tal vez no existe el why. ¿Qué tipo de datos existen? El char, int, no existe el ANSI int, el typedef, existe el con. Estas instrucciones, si solamente manejan estas, les van a servir. Por ejemplo, en ANSI-C no existe el booleano, pero sí en C++, pero no es el ANSI-C, entonces tienen la posibilidad de manejar. Y en todo compilador que manejen, les va a funcionar. Es un estándar que cualquier compilador, si cumple, debería ejecutarse bajo las mismas reglas. No existen muchas librerías, por si acaso, solamente estas. Por ejemplo, para graficar no existe, para el tiempo existe, para límites, para punto flotante y ciertas. Por ejemplo, funciones matemáticas sí tienen, pero no todas las funciones matemáticas. Les recomendaría, y ojo, esta hojita y todo un textito es de unas 15 páginas el ANSI-C para descargarse, leanlo, ténganlo como su manual de referencia o consulta. ¿Listo? Perdón la intervención. Volviendo a la pregunta que decía su compañero, sí, pueden elegir, les digo, ¿no? Hagamos algo, listo, muchachos, para todos, y esto que sea un poco democrático. Esta misma tarde voy a crear en el Classroom un pequeño formulario de votación. Entonces, ustedes pongan la opción, solo voy a poner dos opciones, el microcontrolador PIC18 o el controlador Atmel. Y ustedes votan solo una vez y ya ahí voy a saber. Y que tenga la mayor cantidad de votos, eso vamos a hacer. ¿Está bien? Está bien, Inge. Está bien. Listo. Pues. ¿Perdón? Ingeniero, usted dijo en la anterior clase que la tecnología de ahora va basando más a los Arduinos y los otros están desapareciendo, entonces no me ubico bien eso. Quisiera que vean, y ustedes, o sea, es de interés de ustedes. Esta es solamente una introducción a lo que son los microcontroladores, por si acaso, muchachos. O sea, no es que vamos a ser expertos en esto, pero cada uno de ustedes debe tener tal vez algún interés en una cierta área, en área de mantenimiento industrial, en el área de desarrollo o en robótica o en alguna área de domótica, ¿no? En una área específica, se van a ser expertos, deben estar en constante contacto con la nueva tecnología que está apareciendo. O sea, si en la evolución de las aplicaciones han empezado a aparecer, digo, han empezado nuevas tecnologías, en principio, quienes han apuntado, han sido puntas de lanza, han sido justamente Motorola e Intel, por si acaso, ¿no? Y poco a poco han ido evolucionando y se han ido disgregando en otras tecnologías. La que actualmente está apuntando a crecer mucho más son la tecnología ARM, ¿no? Les decía que Apple, ya sus PCs ya no están utilizando AMD o procesadores AMD, sino están utilizando o van a sacar ya productos con la tecnología ARM, que solamente estaban orientados para elementos portátiles como un celular u otros dispositivos. En esas eran su punto. Y en algún momento nos vamos a tener que trabajar sobre ellas, ¿no? Sobre ese tipo de dispositivos. Pero esta asignatura, ojo, no es para llegar a ese extremo, o sea, es mucho material para llegar a eso. Pero la tecnología les va a decir que tienen que conocer algo de ello. Ustedes que terminen esta asignatura van a tener que investigar un poco más y más y más. Pero les estoy mostrando ahora que en ese instante, de 1990 al 2000, los que han crecido en principio ha sido Atmel. Después los han rebasado Microchip. La historia dice porque Atmel
restringía el uso de licencias de su software y referencias, documentación, a solamente a los que eran sus clientes, mientras Microchip ha dado toda la información gratuita y solamente vendía el componente, por eso le ha ganado, ha subido. Pero esto también ha provocado que AMEL publique todas las herramientas y han empezado a competir. En un momento dado era la calidad de fabricación quien ha intervenido y ha sido AMEL. Por eso es que, vean, solamente como imagen, ¿quién vende más? Son tarjetas Arduino que más microcontroladores. Antes, un microcontrolador, tú tenías que hacerte el hardware o tenías que desarrollarte o comprar un hardware para programarlo y hacer algún desarrollo extra. Hoy en día ya todo está en una sola tarjeta, como es el Arduino. No necesitas un programador, simplemente conectarte y ya puedes programarlo. Si han visto la tarjeta Arduino, ¿cuántos microcontroladores los tienen ahí? No sé si han visto alguna vez. Arduino. Vamos a ver aquí. Esta es las últimas. Esta vemos. Este es un microcontrolador. Antes esta era simplemente una interfaz, un traductor, pero hoy en día, igual con esta tarjeta, este es otro microcontrolador. Este de aquí es un microcontrolador. Estructura mucho, tal vez hasta de la misma manera, pero este solamente se encarga del protocolo de comunicación, traducción de USB y manejo de ISP, nada más. Esa es su función de este. Este es otro microcontrolador y este es el microcontrolador de aplicación. Entonces esto empezó a crecer. Ahora hay otros que han aparecido como estos, ya están. Estos micros tienen su propio acceso de puerto USB en el mismo chip, o sea, ya no necesita otro microcontrolador adicional, sino ya lo tiene y tiene su arranque, un marcador directo. Esa es la diferencia, por si acaso. Entonces, están creciendo más y todo en uno solo, todo va a aparecer en uno solo. Y hay Arduinos con FPGAs, han debido escuchar, ¿no? Que han pasado, han debido escuchar de ello. Arduinos que ya tienen FPGA inmerso adentro. Y son la mayoría, si no, la totalidad de la marca, han sido marca ya como tal. Van a ir evolucionando, van a ir aumentando por si acaso. No es que sea uno solo. Bueno, creo que me he ido por otro tema, ¿no? Ya, bueno, en este momento haré la encuesta y más tarde les aviso. ¿Está bien, muchachos? Lo voy a publicar hasta las... ¿Qué hora son? Las 2 menos 10. A las... basta, ¿no? Una media hora para que voten. Ahora mismo creo el formulario. Y lo subo al tablón. Que, vean, van a tener hasta las 2 o 3 y media y ahí definimos todo. ¿Listo? Pero ojo, ojo, solamente para aclarar un poco más. Es importante conocer otras marcas y eso apoyo también la opinión de su compañera. Es importante que conozcan otras marcas. Microchip, sí, y las herramientas que existen en Microchip son mucho más variadas comparadas con las que existen en Arduino, porque ya están encerradas, todas ya están encerradas solamente en Arduino o en ADMEL, están encerradas en eso. Pero en Microchip ha desarrollado mucho más, van a ver su potencialidad es grande, grande. En ese solo chip tienen muchas cosas. Algunas prácticas no las vamos a poder hacer, como les he dicho en ADMEL, que sí se pueden hacer en Microchip. Por ejemplo, el puerto USB no se puede hacer. Comunicaciones o manejo de puertos, modulación por ancho de pulso, ejemplo, en Microchip tiene 2, tiene 3, pero compartidos, y tiene 4 puertos, 5 puertos, mientras AMEL apenas tiene 3 puertitos. Entonces se restringe, es muy restringido para ese caso.
Y el costo es equivalente, ¿no? Equivalente entre uno y otro tema. Eso por si acaso, para que no piensen que yo sí, así quiero manejar. No, es lo más importante. Y tengo también el material, existe mucho material para manejar ello. Y bueno, en eso quedaremos, muchachos, hasta las 2 de la tarde y media. Va a estar abierta y lo voy a cerrar ahí. ¿Listo? Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, Muy bien, Inge. hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge.